Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y les traigo un video para profundizar un poquito sobre el tema de la herida de la culpa del otro video, pero en este caso en las personas con alta sensibilidad. Les quiero contar un poquito por qué traigo este video. Y resulta que a las personas altamente sensibles las heridas de la infancia les llegan de una forma diferente. Y por lo general les cuesta aún más tiempo poder sanarlas. Si no viste el video de alta sensibilidad que hice en el canal, te sugiero que lo veas, porque ahí más o menos cuento los rasgos generales de las cualidades y algunas cuestiones que nos pasan siendo altamente sensibles, y vas a entender un poquito mejor. Entonces, y también que veas el otro video para que entiendas por qué hablamos de las heridas de la infancia cuando hablamos de la culpa, por ejemplo. Bueno, como te decía, cuando estamos en estos procesos de sanación, de ver las heridas del niño interno y demás, las personas de alta sensibilidad tenemos que tener en cuenta que ese rasgo de nuestra personalidad, de poder sentir con mayor amplificación las cosas, los sentidos más amplificados, nuestro sistema nervioso diferente que capta mayor cantidad de estímulos, que es más poroso, nuestra condición desde lo cognitivo, de que hay un procesamiento de la información diferente, se van activando áreas del cerebro distintas a los demás y se procesa diferente la información, el pensamiento es demasiado profundo, todo es como que va calando mucho más fuerte, más profundo, y cada herida tiene como diferentes capas. Entonces, cuando uno está en este proceso de sanarlas, de reconocerlas, de abrazarlas, se va a encontrar con que hay que pasar como muchas veces por el mismo lugar y hay que darle muchas vueltas a la situación. Pero tiene lógica, porque nuestro pensamiento es así. Tenemos como esa capacidad reflexiva de ir como muy a lo profundo. Entonces es lógico que nuestras impresiones de la infancia nos hayan llegado aún más fuerte o hayan tenido un impacto mayor que en otras personas y que nos lleve un tiempo diferente. Acá lo importante es entender que, más que nada en este caso, como el rasgo de la personalidad de personas altamente sensibles, que lo podamos ver como un desafío que tenemos, porque realmente es un desafío, pero también que lo podamos ver como una ventaja, porque esa profundidad es muy positiva para muchas cosas. Obviamente que en esto de sanar lo emocional, como sentimos tanto a un nivel tan profundo y nos deja estas huellas muy marcadas y que se ramifican mucho, o sea, hay que contemplar muchos otros aspectos en base a un tema. Eso es lo que sucede. A pesar de eso, en realidad hay mucho potencial de crecimiento en ser como somos. Entonces, no lo veamos desde el victimismo, no lo veamos desde la excusa, yo soy altamente sensible, entonces a mí todo me cuesta más, sino que veámoslo desde la posibilidad. Significa que podemos sanar con una herida un montón de otras cuestiones también. Significa que si bien todo nos puede llevar más tiempo, podemos hacer mucho crecimiento y transformaciones mucho más profundas. Significan muchas cosas. Entonces tengámoslo en cuenta, porque con este rasgo de la personalidad lo que sucede es que estamos muy en lucha con aceptar esa diferencia. Entonces es importante tener en cuenta que los únicos que tenemos que validar ese aspecto somos nosotros. Los primeros que tenemos que validar eso somos nosotros. Y todo esto, estos procesos, tienen que servirnos para poder hacerlo. No para estar en lucha, sentirnos mal o culpables por sentirnos diferente, o porque todo nos lleve más tiempo, o porque haya que pasar 20 veces por el mismo lugar, y esas cuestiones. Entonces queremos aclarar eso primero, ¿no? Como que veámoslo desde esa actitud. Y también entendamos que en la vida por lo general se aprende por opuestos.
Cuando uno carece de algo, en este caso con las personas de alta sensibilidad, por lo general a la mayoría le ha de haber pasado si sos adulto, yo tengo 38 años, pero si sos adulto, más o menos viendo este video, tuviste una infancia hace unos cuantos años y seguramente en esos años tu familia, el entorno, no conocía esta información, porque todavía muchos no lo habían descubierto. Resulta que el rasgo de la alta sensibilidad se descubre porque se investigaba cualidades de las personas introvertidas. Y empezaron a investigar esas cuestiones y se encontraron con muchas historias de personas que en realidad eran introvertidas, pero lo habían hecho como una especie de mecanismo de defensa, que en realidad su psique, su funcionamiento, su tipo psicológico no era de introversión, sino que habían adoptado esa conducta introvertida a modo protección para proteger su vulnerabilidad por cuestiones de heridas de un pasado. Y tenían que ver con haber sentido mucho más profundo, haber tenido ese rasgo de la sensibilidad y un montón de diferencias con su entorno que, como no fueron comprendidas, no fueron validadas, no fueron tenidas en cuenta, no se contemplaba eso, no recibieron esa contención emocional que quizás necesitaban de chicos, entonces tendieron a hacer un rasgo de introversión con una coraza y a protegerse. Así se encuentra esto del rasgo de la personalidad, las personas que lo encontraron, lo investigaron y empezaron a hablar del tema y ahora ya está como más aceptada y más conocida. Pero toda esta información seguramente cuando éramos chicos en nuestras casas nadie la tenía. Y acá es importante entender que así como nosotros tratamos siempre de entender un otro y nos costaba muchísimo, a los demás les pasó lo mismo con nosotros. Acá el punto es que hay diferencias. Como te decía en el video de la alta sensibilidad, hay diferencias. Y esas diferencias muchas veces llevan a conflictos, a malos entendidos, a frustraciones en nuestros vínculos, a sentirse no comprendido y no validado. Entonces eso es lo que hace que tengamos todas esas heridas que después nos causa esa actitud de querer protegernos y esconder ese lado, esa coraza, esa introversión que no es natural, que es adquirida, y todas estas cuestiones. Entonces tengamos en cuenta estas cuestiones para poner un poco de suavidad en nuestra historia y un poco de compasión también, porque nuestros padres seguramente no sabían qué hacer con un niño con alta sensibilidad, porque desconocían que sentía, pensaba y reflexionaba diferente. Desconocían que quizá los estímulos los podían sentir a tal punto que les podían molestar cosas que a los demás no, como por ejemplo ruidos fuertes, como, no sé, luces y demás. Hay cosas que, como estos sentidos, todos los sentidos en el cuerpo están amplificados, a la persona altamente sensible le irritan más fácil. Y desconocían esto de que nos sobrecargamos por tanta información que capta ese sistema nervioso más poroso y que necesitábamos como un tiempo de ordenar nuestros pensamientos. Toda esa parte nadie la sabía, ni ellos ni nosotros. Entonces todo esto causa un malentendido, digamos, ¿no? Y pensémoslo como, precisamente como te decía hace un ratito, aprender por opuestos. Cuando uno tiene tanto conflicto y desafío con una parte de uno mismo, es precisamente para que aprenda a aceptar, a asumir, a validar, a reconocer y a volverla en positivo y transformarla. Porque ahí está su mayor cantidad o potencial de crecimiento. Entonces también son cosas que eran lógicas por todas las condiciones en las cuales crecimos y cómo éramos y cómo era nuestro entorno. Y también son cosas que después nos sirven porque llegamos a sanaciones más profundas, transformaciones más profundas y se vuelven un potencial. El punto es que en el medio de todo esto hay que hacer mucho proceso de sanación, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que poner mucha conciencia, mucha luz, mucha paciencia y suavidad por sobre todo. Vamos a hablar específicamente de hasta dónde llega la culpa en las personas de alta sensibilidad. Resulta que crecen en estos entornos, no se sienten comprendidas, empiezan a plantear cosas como
que les moleste un ruido, por ejemplo, o empiezan a presentar, no sé, se ponen a llorar y dicen que les duele algo y quizá para el otro, para el adulto, ese dolor, eso que le duele, le parece súper mínimo y lo invalida, lo apura para que deje de llorar rápido. No sé, se pueden dar 1.000.000 de cuestiones por esta especie de diferencia con el entorno, de que no somos comprendidos, pero tampoco nosotros comprendemos a los demás. Entonces se van dando un montón de situaciones. Y como te decía en el otro video de la culpa y la complacencia, el tema es que uno tiende a pensar de chico que está mal como uno es. No puede el chico pensar que en realidad eso que le está diciendo el adulto puede no ser verdad. No puede pensar que el adulto se puede equivocar porque lo ve como idealizado. Está poniendo, como te decía en el otro video, todo su poder personal en manos de otra persona. Aprende a ver y a percibir el mundo y a vivir sus experiencias gracias a lo que el otro le está diciendo. Depende del otro. Entonces, es lógico y normal que si depende del otro, no cuestione lo que el otro le está diciendo y lo tome como única verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando tomas como única verdad que está mal un rasgo tuyo, como la sensibilidad? Y obviamente invalidas toda esa cuestión. Y sentís y vas creciendo sintiendo que hay algo malo en vos, pero a forma estructural, de base, ya de ser como sos. Entonces eso después te va a ir afectando en un montón de áreas de tu vida, porque lo que vas a tender a hacer es a invalidar tu propia voz, tu propio discernimiento, tu propia voz interior que te dice, bueno, esto lo tengo que hacer de una forma porque los demás lo hacen diferente. Esa diferencia te va a empezar a jugar en ese aspecto como en contra, por decirlo de alguna manera. Y vas a empezar a validar más lo que hacen los demás que lo que vos pensás, lo que vos sentís y demás. Esa diferencia la vas a invalidar vos, porque aprendiste eso de chico, que eso estaba mal. Entonces te sentiste culpable, te llevó muy profundo ese dolor de sentir que hay algo malo en nosotros, que además muchas veces, según las historias, probablemente hayamos sentido que dañamos a un otro con tanta sensibilidad. Entonces nos sentimos aún más culpables. Sentimos que podemos dañar a los demás por ser como somos. Todo esto llega a un nivel muy profundo. Entonces valoramos tanto el entorno, lo que hacen los demás, porque ¿cuál es el pensamiento? Si todos hacen lo mismo y solo yo hago algo diferente, debo estar equivocada. Entonces crecimos con esas historias y validamos que los demás, que hacen todos lo mismo, son los que tienen la razón y no nosotros, pero a un nivel estructural. Entonces toda nuestra personalidad es así. Por lo general crecimos con esas historias. Entonces por eso nos lleva también más profundo, no solo en la forma de percibir, sino en todas esas historias que vamos creando en la experiencia de vida, por esa diferencia. Entonces nos vamos sintiendo culpables y cuando nos sentimos culpables también nos pasa otra cosa. Nosotros sentimos las emociones del entorno como propias, entonces sentimos como ese dolor que siente un otro como si fuera nuestro y lo sentimos con nuestra intensidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros pensamos que siendo como somos, haciendo algo o mostrando algo nuestro muy genuino, podemos dañar a un otro, no lo vamos a pensar como un daño más, que fácilmente la otra persona lo puede superar, como un error cualquiera y demás, sino que lo vamos a ver como algo mucho más grave de lo que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque solemos pensar que todos piensan como nosotros, que todos sienten como nosotros, y que ese dolor que vamos a causar va a ser un dolor tan profundo como el que podemos sentir nosotros como altamente sensibles. Es lógico, crecimos pensando que no había nada diferente, sino que, bueno, no es que no había nada diferente, sino como que, me expresé mal, crecimos pensando que estaba mal ser diferente y que teníamos que
encajar en los parámetros de los demás, que teníamos que adaptarnos nosotros a eso. Entonces, como te decía, solemos pensar, no nos damos cuenta que los demás tampoco sienten como nosotros. No nos damos cuenta que esa diferencia es válida y no nos damos cuenta cómo fluir más sanamente en nuestros vínculos, porque nos lleva demasiado conflicto ese aspecto. Nos sentimos culpables de sentir tanto, nos sentimos culpables de pensar diferente, nos sentimos culpables y nos da miedo decir que entendimos algo diferente. Nos da miedo decir en el entorno lo diferente que somos y mostrar ese aspecto. Nos sentimos culpables por sentir lo que sentimos, por pensar como pensamos, por esa diferencia. La hacemos como algo negativo, nos lo tiramos encima como un juicio de eso está mal, yo siempre soy la que nunca entiende, yo soy la que, no sé, siente demasiado, esto es mi culpa. Y encima, siendo así, puedo dañar a un otro. Y si el otro se ve dañado, encima pienso que va a sentir ese dolor tanto como lo siento yo. Entonces es una especie de forma de pensar que nos lleva a muchísimo dolor y mucho sufrimiento, a esconder aún más todavía esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, ese rasgo, esa diferencia. Y lo hace como aún más difícil, como que ahí va calando también más profundo todavía. Tenemos que tener en cuenta que esa diferencia, como te decía hace un rato en el video, esa diferencia es para todos. Nosotros no sabemos cómo el otro siente, nosotros no sabemos cómo el otro piensa. Y solemos verlo desde nuestra perspectiva, pero nuestra perspectiva está distorsionada para con el otro, porque es diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta como personas altamente sensibles la diferencia, pero no como algo negativo, ni tampoco como algo súper positivo, que somos los mejores, que está genial. No, una diferencia. Simplemente son distintas las cosas. Yo tengo una forma, el otro tiene otra forma, pero desde mi forma diferente yo no puedo saber con exactitud lo que el otro va a sentir, va a pensar y demás. Y seguramente lo voy a tender a distorsionar y a pensar que va a pensar como yo, que va a sentir como yo. Y esa diferencia está. No lo va a hacer de esa forma, porque no es altamente sensible como yo. En el caso de que no lo sea, por supuesto. Porque te puedes cruzar con gente que sí. Pero bueno, pensemos esas cosas, tengamos muy presente esas cosas, porque nuestra mente se va a disparar en pensamientos que van a dar mucha vuelta y van a llegar con mucha profundidad, y en esos pensamientos tenemos que tener bien presente esta distorsión que hacemos, porque hacemos la distorsión, no nos damos cuenta que el otro quizá no es altamente sensible. Entonces no va a actuar como yo espero que actúe, no va a sentir como yo espero que sienta, y seguramente no va a pensar como yo espero que piense. Entonces es como un poco ordenar las cosas. Yo en el video de alta sensibilidad lo decía. Es como no apropiarse de lo del otro, encargarse de uno mismo y empezar a aceptar uno mismo esa diferencia, hacerse cargo de uno mismo, de su lugar. Porque cuando uno hace eso y lo valida y lo entiende y lo vive naturalmente, muchas de las situaciones en las cuales la persona altamente sensible se siente ofendida realmente y le duele mucho algo que a otro quizá le pasa desapercibido totalmente, se solucionan ¿cómo? Sabiendo que uno es como es y quizá es uno el que siente que las cosas le llegan muy profundo y no desde la invalidación de bueno, a ver, si yo me ofendí y entonces yo sé que en realidad como estoy mal y soy altamente sensible, bueno, es un problema mío. No desde ese sentido, sino desde ni siquiera verlo como un problema, sino entenderlo como, bueno, sí, a mí estas cosas me llegan muy profundo. Y hasta incluso cuando uno lo acepta y no está en lucha con eso, y está bien con eso, está en paz con esa diferencia, lo que puede hacer es decir amable, asertivamente y amorosamente a un otro, mirá, yo soy muy sensible, a mí esto me duele, por favor te pido que tengas en cuenta eso y no lo hagas más, por ejemplo, no sé, o que respetes que yo soy sensible en ese aspecto, pero bien, no desde la demanda, el grito, la pelea, la defensiva o el sentirme mal, ofendido e irme y huir y no saber qué hacer.
¿sí? ¿Por qué? Porque está validada ese aspecto, no estás en lucha con ese rasgo. Entonces son cuestiones a tener en cuenta. Y cuando vamos bien profundo entonces a esas heridas de la infancia, como personas altamente sensibles, tenemos que tocar muchas cosas, porque son estructurales esas heridas. Todas nos van a llevar a lo mismo, a aceptar esa diferencia como válida, a entender y a conocernos. Vivimos experiencias que nos hicieron tener esas marcas necesarias para poder sanar y transformarlas y hacer un crecimiento mucho mayor. Tomémoslo de esa forma, que es la más resiliente, y empecemos a ver que no estaba mal ser así, que nuestro entorno seguramente no sabía esta información, que nosotros no sabíamos que los demás no sentían lo mismo que nosotros, que ellos no sabían que nosotros no sentíamos como ellos, y empezar a entenderlo desde ese lugar y empezar a ordenar las cosas. Si no hay juicio, no hay culpa. Si no hay un juicio de que está mal ser como soy, no hay culpa. Entonces, la clave está ahí, en validar, en poder aceptar, en abrazar esa diferencia, entendiéndola como un rasgo, como algo que, como si fuera un gusto, una preferencia de una persona. A mí me gusta el rock, por ejemplo, a la otra persona le gusta el tango. Bueno, son diferentes. Ahí no tenemos conflicto con esa diferencia. ¿Por qué en este aspecto va a haber conflictos? No los hay en realidad, si uno puede tomárselo desde la madurez. Entonces, depende de uno primero. Empezar a conocerse, ver hasta dónde nos llegó todas esas heridas y tener presente también que esta cuestión de la culpa y el validar siempre primero a lo que un otro nos dijo e invalidar nuestra propia voz, nos llegó a afectar a tal punto de desvalorizaciones profundas, comparaciones con el entorno y con el otro, porque como que, si sos honesto, muchas veces de chico habrás pensado, ¿por qué no puedo ser como los demás? Y hubieses querido ser de otra forma, hubieses querido que las cosas no te afecten tanto. Yo me recuerdo, y si tuviste hermanos también, ¿por qué a mí me duele tanto? ¿Por qué no me puede doler menos como mi hermana, por ejemplo? Bueno, esas cuestiones que te llevaron a tener un conflicto más profundo con vos, una invalidación aún más grande de esa sensibilidad. Fuiste solamente vos el que agrandó ese juicio a tal punto y lo hizo propio después de haber vivido todas esas experiencias y lo estás repitiendo quizá en la vida adulta de forma inconsciente. Y no te lo digo para que te sientas culpable, sino para que sepas que lo puedes cambiar, exactamente como decíamos en el otro video, de tomar responsabilidad ahí y entender que tenemos estas tendencias a sentir que está mal ser como somos, a juzgarlo y a sentir culpa por eso, a poder compararnos, a vivir comparándonos con los demás, pensando que la voz de los demás y que lo que hacen los demás, como es diferente, es mejor que lo que hacemos nosotros, porque es diferente y somos la minoría. Entonces sabemos que tenemos esa tendencia también. Y a desvalorizarnos por eso. Ahí también vienen las heridas de desvalorización. Y también a una especie de perfeccionismo o autoexigencia, porque eso nos lleva ahí. Nos lleva a que cuando fuimos chicos y crecimos con esta cuestión y estos conflictos que generaba la diferencia, lo que podemos haber llegado a vivir es que nos presionaban. Y nos presionaban mucho para que lo hagamos diferente de como nos salía. Por ejemplo, la alta sensibilidad te da mucha creatividad. Entonces, por lo general, debíamos ser niños, por lo menos en mi caso. Yo era una persona que tenía una mente demasiado creativa, mucha imaginación. Y pensaba desde ese lugar también. Entonces, muchas reacciones y cosas que me pedían que yo haga, que me enseñaban y demás, yo las procesaba diferente, las hacía diferente y no las hacía como el resto del entorno. Entonces crecí con eso, pensando que esa forma mía de hacer diferente las cosas estaba mal. Y eso, desde chico, con todas las experiencias que va llevando, va generando como una conducta de nosotros mismos de autoexigirnos,
de esto que me sale de esta forma, me tiene que salir de otra porque al resto le sale de otra. Entonces está mal, ahí viene la culpa y todo, y yo necesito forzar a que me salga la forma que le sale a los demás. Y empezamos como a luchar en contra de lo que sale genuino de nosotros para que salga de otra forma. Y muchas veces no podemos, porque es diferente en nosotros. Entonces muchas veces habremos sentido esa frustración. Y eso quedó como una conducta grabada de autoexigirse, de forzarse, de perfeccionismo, de intentar, de volver a insistir con hacer las cosas diferentes porque está mal y de reforzar ese está mal ser como soy. Está mal ser como soy, yo tengo que ser como los demás. Entonces, si te vas dando cuenta, esto llega bien a lo profundo, a lo estructural, a la identidad, a no aceptarse. Y por eso es tan doloroso. Pero necesitamos hacer ese camino e ir desandando todas estas cuestiones, ir poniendo amor propio y entender que éramos diferentes, que no se sabía sobre esa diferencia, que no lo podíamos haber hecho diferente. Bueno, diferente como los demás, igual que los demás, que fue nuestra historia, que es nuestra forma de validar esa diferencia que tenemos, que no es mala, que era nuestra forma de explorar esa diferencia, porque cuando uno viene con un desafío a la vida, lo viene como a explorar, viene a ver qué es lo que eso le trae de consecuencias, de experiencias, para conocer, para reconocer, para ver qué puede hacer diferente. Tomémoslo de ese lugar. Entonces estuvimos explorando todo lo que nos puede traer ser persona altamente sensible en un entorno que lo desconoce y nosotros pensando que eso estaba mal. Bueno, esa es toda la historia desde esa forma de verlo. Ahora que lo vemos diferente, ahora que validamos que eso no está mal, que lo aceptamos, que hasta incluso le vemos las ventajas, porque ser creativo, ser mucho más creativo a la hora de procesar la información, tiene muchísimas ventajas en los trabajos y en cualquier lado, en cualquier área de la vida, para solucionar problemas, por ejemplo, para crear cosas, para el arte, la sensibilidad. Tenemos muchísima riqueza en esa diferencia que descubrimos que teníamos. Entonces, al aceptarla, al validarla, y bueno, nos diremos las veces que sean necesarias aquellas cosas que nos faltó escuchar de chicos, como está bien ser como sos, está bien ser sensible, date el tiempo que necesitas, no te presiones, no te apures, no te autoexijas, no está mal, tenete paciencia, amate, aceptate, abrazate como sos y aprende a verlo desde el lado positivo y de crecimiento y la riqueza que trae ese rasgo y esa diferencia. Porque en definitiva, para eso seguramente vivimos estos procesos, si hay algún sentido en estas cosas. Entonces, es cuestión de tenerse mucha paciencia, como te decía, saber que nos va a llevar más tiempo y que eso no está mal tampoco, porque en realidad, pensalo, cuando las cosas llegan más profundo, te permiten más cambio y por lo general mucho más crecimiento y seguramente más recompensas. Entonces es cuestión de entenderlo, dejar de compararse cuánto te lleva con respecto a los demás, porque no interesa, te llevará lo que te llevará. Es tu ritmo, es tu forma, es aceptar esa autenticidad, ese rasgo de originalidad que tuviste en cuanto a lo que fue tu entorno. Quizá ahora tu entorno cambió y sí tenés personas de alta sensibilidad alrededor y no te estás dando cuenta. O aprendiste a validarla y la gente de tu alrededor respeta que vos seas así y le ven la ventaja. Entonces es salir de esas historias y dejar de verse como el víctima que sufrió tanto, porque es verdad que se sufrió, pero también se puede sanar. Y la clave siempre va a estar en validar y aceptar eso como algo normal, porque es lo que trajimos, es nuestra forma de percibir, tenemos los sentidos más amplificados, todos, y nos tenemos que aprender a conocer, a validar, a aceptar y a darnos el tiempo que necesitemos para hacer las cosas. Nadie nos está apurando, nadie te corre, son ideas y no te presiones con esas ideas tampoco y no te compares con nadie.
porque todos tenemos algo único, más allá de la alta sensibilidad, todos tenemos algo único y todos tenemos una forma única de hacer las cosas. Porque si algo nos deja de aprendizaje es eso, es que no sabemos cómo el otro es, no sabemos cómo el otro piensa, no sabemos cómo siente, pero seguramente es algo muy particular y cada uno es muy particular y hay que respetar esas particularidades. Es como aprender de esas individualidades y la separación con el grupo. Bueno, en un grupo siempre va a haber un rol de cada uno hace las cosas a su única forma, a su único tiempo, y eso está bien, y seguramente vos como persona altamente sensible, eso con un otro lo aceptás tranquilamente. Pero cuando se vuelve con vos mismo tenés una dureza exagerada, que está tan bien distorsionada y que encima te cuesta aún más poder tenerte compasión y paciencia. Entonces, si tenés toda esa compasión, tenés tanta empatía, tenés tanta amorosidad para los demás, primero usala con vos, en sanar todas esas historias, en sentirte bien con ser quien sos, en estar en paz con todo lo que trajiste y poder darle el verdadero uso de la potenciabilidad y sacarle el máximo provecho, poder hacer esas transformaciones que te planteaste. Porque explorar tanta profundidad trae muchísimo crecimiento y mucha inteligencia emocional. Entonces después, esas raíces profundas que uno hace, después te permiten mayor fortaleza. Porque ahí está la clave, es una fortaleza. Vas a poder verlo. Y a mí me gustaría traerte un ejemplo de, creo que es la planta del bambú, que va creciendo con sus raíces y hace como 7 años de crecimiento de las raíces exclusivamente. Entonces, el que la cosecha, el que la sembró, puede durante 7 años no ver un solo brote. Y 7 años es mucho tiempo. Pero durante ese tiempo, el bambú está haciendo unas raíces tan profundas que le permiten después crecer muy alto y soportar desde la flexibilidad, fíjate, si no es sensible o parece suave y débil, pero desde su flexibilidad le permite soportar condiciones climatológicas que otras plantas no. Entonces, son preconceptos de que es débil y de que no podemos. Hay que trascender esas ideas y empezar a ver la riqueza. Y sí, está bien, como planta durante 7 años no viste un solo brote, pero eso después tuvo su fruto y tuvo su sentido y era aún mejor y le permitió otras cualidades. Y que las cualidades diferentes no son ni mejores ni peores, no es que sean especiales, sino que son diferentes y que la diferencia es diferencia solamente, ni positiva ni negativa, es diferencia. Podemos crecer aceptando las diferencias, respetando las diferencias. Se crece mucho cuando se puede escuchar a un otro en vez de pensar desde uno lo que el otro está sintiendo, por ejemplo. Entonces, aprendamos a validar esas diferencias, a estar en paz con ser quienes somos, a poner amor en esas heridas y a permitirnos hacer esas transformaciones para encontrar toda esa riqueza y empezar a admitir esa fortaleza que tenemos, porque la tenemos. Y vamos viendo que eso en realidad es un rasgo de fortaleza, porque ya exploraste toda esa cantidad de tiempo que te llevó de más, te llevó a esas raíces tan profundas que te permiten mantenerte en eje muchas veces, a pesar de lo sensible que sos al entorno. Entonces, si vos podés, como persona altamente sensible, con toda esa cantidad de estímulos que tenés en tan poco tiempo, con todo este desafío, lo podés poner a tu favor porque lo podés vivir en paz, hiciste un crecimiento enorme y eso te da muchísima capacidad. Reconoce y valora esa capacidad, que sea tu nuevo diálogo interno y no él está mal ser así, porque es cuestión de perspectiva. Seguramente nos quedó grabado que era débil mostrarse como éramos, que esa sensibilidad nos hacía débiles. Bueno, es momento de cambiar esas historias. Así que, bueno, les deseo que lo puedan hacer, que se tengan toda la paciencia, mucho amor propio, mucha suavidad
Y bueno, si también se les ocurre que hay otras implicancias o pueden contar algún testimonio o algo que vean que sume a las otras personas de alta sensibilidad con respecto a este tema, que lo dejen en los comentarios, así todos vamos como aportando información y vamos creciendo. Bueno, les dejo un beso grande y espero que les sirva el video, y cualquier cosita nos dejan en los comentarios, un like, compartan y esas cosas. Chao, chao.